El domingo pasado estuvimos observando dos principios acerca de dar. En primer lugar, vimos acerca de la equidad. Cuando el apóstol Pablo le pedía a la iglesia en la iglesia en Corinto, en el capítulo 16 de su primera carta, en el versículo 2, él les decía, hermanos, porque él buscaba una ofrenda para llevar a la iglesia en Jerusalén, que estaban en medio de una gran crisis, debido a una hambre que había venido sobre la ciudad. El apóstol Pablo recogió una ofrenda para llevarla a los hermanos en Jerusalén, y él les dijo en el versículo 2 de la primera carta de Corintios, en el capítulo 16, les dijo, cada uno aparte el primer día de la semana, es decir, el domingo, aparte, según como Dios los haya prosperado. Hablamos en su oportunidad acerca de la equidad, de que todos podemos dar en la medida que Dios nos ha prosperado. Dios no pide que nosotros demos más de lo que nosotros podemos dar. Él pide que de acuerdo a la disposición del Espíritu en nosotros podamos dar en la medida que Dios nos ha prosperado, en este caso para la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. El segundo principio que vimos en esa ocasión fue dar de todo corazón. Y vimos en el capítulo 21 de Lucas a esta viuda pobre. Así dice la palabra, que era una viuda, y aparte de viuda, era una viuda pobre. Pero que ella dio más que todos los ricos que llegaban al templo a dar. Y que el Señor Jesús dijo y levantó a esta mujer y dijo, esta mujer ha dado mucho más que todos. ¿Por qué? Porque ha dado de todo corazón, de todo lo que hay en ella, esta mujer dio. Por lo tanto, en esta ocasión, hermanos, deseo empezar a hablar del tercer principio, que le vamos a llamar dar al Señor. Dar al Señor. Creo que este principio de dar al Señor lo vamos a ver en dos partes, seguramente ahora, y si el Señor nos presta vida, el siguiente domingo. Hermanos, al hablar de este tema, lo único que anima mi corazón y motiva mi corazón para hablar de esto es de que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos en la medida que nosotros aprendemos a dar. Entiendo y reconozco el gran problema de la iglesia hoy en día y de muchas personas que quieren lucrarse de este principio de dar. Lo entendemos, pero yo también sé de que aunque hayan algunos falsos maestros en este tema, eso no quita la gran bendición que Dios nos da cuando nosotros damos. Este es un principio bíblico, es un principio espiritual que nosotros podamos dar. Por lo tanto, ahora vamos a hablar con cierta profundidad acerca de los diezmos, de dónde viene, cuál es la importancia de ellos. Y considero, como les decía hace un momento, que en dos partes creo que vamos a ver este principio de dar al Señor. Porque todos somos llamados a dar al Señor. Cuando hablamos entonces, hermanos, de dar al Señor, ¿a qué nos estamos refiriendo hoy en día de que nosotros damos al Señor? En primer lugar, damos a su causa. Nosotros damos para la causa de Cristo. ¿Y cuál es la causa de Cristo? La propagación del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Yo creo que en todo hogar, cuando los padres empiezan a enseñar a sus hijos, a criar a sus hijos, les enseñan aquello de asumir responsabilidades, ¿verdad? En la medida que ellos van creciendo, algunas madres ponen a un hijo a lavar los platos, ¿verdad? A otro ponen a barrer, a otro le piden que ayude a cortar el césped, a otro le pide que planche, ¿verdad? Y hay tantas cosas. A la señorita echar tortillas, ¿verdad? Y hay tantas responsabilidades que vamos aprendiendo en la medida que crecemos. Pues déjenme comentarles algo, hermanos. Al venir a Cristo, usted y yo tenemos una responsabilidad. No sé si nos lo dijeron o no, pero una responsabilidad que tenemos es propagar el Evangelio de Cristo a todas las naciones de la tierra. Ningún cristiano nacido de nuevo puede decir, yo la verdad que no quiero ser parte de eso. Porque esto es algo que por naturaleza nace en aquel que ha venido a Cristo y que ha nacido de nuevo.
que ha nacido del Espíritu y que conoce a Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, pone el deseo de dar, de compartir lo mismo que Dios nos ha entregado. Por lo tanto, cuando hablamos de dar al Señor, nos referimos a dar a su causa únicamente, para la propagación del Evangelio en todas las naciones de la tierra. Por eso, cuando una iglesia, hermanos, no sale, no comparte la palabra del Señor, en este caso, no adopta la visión de Dios misionera, es una iglesia que poco a poco se va mermando y va muriendo, porque el Espíritu está donde la iglesia responde, ¿verdad? Cuando la iglesia va y cumple esta gran misión, el Espíritu Santo está respaldando esta congregación. En segundo lugar, cuando hablamos de dar al Señor, hoy en día, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a dar en el lugar correcto. Cuando me refiero en el lugar correcto, deseo hablar de algunos ejemplos en el caso del Antiguo Testamento. Y es el ejemplo de Abraham, que en su momento vamos a hablar más detalladamente acerca de lo que Abraham hizo. Pero Abraham, después que vino de una victoria en contra de unos reyes, dice la palabra que él trajo el diezmo del botín y lo entregó a un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Lo que representaba Abraham darle su diezmo del botín de la victoria a este hombre, simbolizaba que este sacerdote simbolizaba la administración de Dios en ese lugar. De igual forma, Melquisedec bendijo a Abraham, lo bendijo, y Abraham respondió al Espíritu Santo en esa motivación para dar los diezmos a este hombre. Cuando hablamos de dar al Señor, hermanos, nos referimos a dar en el lugar correcto. Es decir, dar en aquello que hoy en día representa la autoridad de Dios. ¿Qué representa hoy en día la autoridad de Dios? Quienes están aprobados por Dios, y es la iglesia. Al hablar de la iglesia, mis hermanos, como cuerpo de Cristo aprobado por Él, quiero mencionar dos ejemplos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. El fuego, hermanos, siempre ha simbolizado la aprobación de Dios para un fin. ¿Se recuerdan ustedes cuando Elías convocó a todos los falsos profetas, que de hecho eran israelitas, que estaban yendo en pos de Baal debido a ese terrible rey de Israel llamado Acab y su mujer Jezabel? Ellos instituyeron el culto a Baal, pero Elías no adoraba a Baal y no era profeta de Baal. Elías era profeta de Dios. Y él los convocó al monte Carmelo y les dijo: ¿saben qué? Si Baal responde, entonces hagamos algo. Que si él responde, oren y va a descender fuego del cielo. Pero si Dios Jehová es el Dios verdadero, entonces él va a hacer descender fuego. La historia continúa. Los sacerdotes de Baal pasaron toda la mañana orando, hasta cierto grado que Elías se burló de ellos. Y después llegó la oportunidad de Elías y él oró y dijo: Dios, si yo soy verdaderamente tu sacerdote, si yo soy tu profeta querido, yo te pido que demuestres al pueblo que tú eres el Dios verdadero, y envía fuego del cielo. Fue así como Dios envió fuego del cielo y el altar fue consumido, el agua, las piedras, todo, absolutamente todo fue consumido. ¿Por qué? El fuego simbolizaba la aprobación de Dios sobre el ministerio de Elías. ¿Con qué fin? Para atraer al pueblo de regreso a Dios. En segundo lugar, David no pudo construir el templo de Israel, pero él tenía el gran deseo, planificó todo, organizó todo, pero su hijo Salomón fue el que logró construirlo y llevarlo a cabo y trabajar en él, llevar los sacrificios. Pero en el libro de Crónicas, al hablar de esta historia, se nos dice algo sumamente interesante. Dice la palabra de que cuando el templo fue terminado, Salomón oró a Dios y dice que del cielo cayó fuego, dando aprobación, y dijo: este lugar yo he escogido para que sea mi morada. En el caso del Nuevo Testamento, se recuerdan los 120 que estaban en el día de Pentecostés, en ese lugar conocido como el aposento alto. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, se asentaron sobre ellos como lenguas de ¿qué? De fuego.
Lo que el Señor Jesús, lo que Dios estaba diciendo por medio de ese fuego, como fuego sobre sus cabezas, era: esta es mi morada ahora de aprobación. Por eso cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es necesario: Dios, lléname de tu fuego. Y esa es la aprobación de que un hijo de Dios ha pasado de muerte a vida. Que aquel que ha venido a Cristo es porque hay un fuego en su interior. Sabe que Dios lo ha salvado. Entonces, hoy en día, mis hermanos, la iglesia es ese lugar aprobado, es ese organismo aprobado por Dios para llevar la misión de Dios en la tierra. Entonces, cuando hablamos de dar al Señor, pues ese es el lugar correcto. Y en tercer lugar, dar lo que el Espíritu Santo nos pide que demos. Es decir, a los necesitados, aquellos que necesitan mucha ayuda. Por ejemplo, las viudas, huérfanos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se hace hincapié para dar al Señor por medio de ayudar al prójimo. Entonces, en todas estas áreas, mis hermanos, nos referimos de dar al Señor. Entremos entonces a hablar acerca del diezmo y su importancia en el Antiguo Testamento. Entiendo que hay muchos hermanos, y en este tema la Iglesia de Cristo tiene dos pensamientos grandes. Hay una parte que considera que el diezmo no es necesario hoy en día porque estamos bajo la gracia, pero hay otra parte que considera que el diezmo es necesario e importante en este tiempo, en los años y en la dispensación de la gracia. Pero hermanos, más allá de discutir acerca de los diezmos, lo que sí todos tenemos que hacer es dar. Todo cristiano es llamado por Dios a dar. Pero surge una pregunta. Algunos consideran: bueno, ya no estamos bajo la ley, entonces ya no debemos entonces dar el diezmo de acuerdo a cómo se hacía en el Antiguo Testamento. Bueno, más bien el pueblo de Israel que vivía bajo la ley. Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué Abraham, no estando bajo la ley, 450 años antes que la ley fuese instituida, por qué Abraham diezmó? ¿Por qué Jacob, nieto de Abraham, quizás unos 320 años antes que la ley fuese instituida, por qué este hombre de igual forma había aprendido esto del diezmo? La situación, mis hermanos, es que el diezmo está dentro del dar. El diezmo es dar a Dios. El diezmo es dar para estos principios, para estas causas que ya hablamos anteriormente. La historia no bíblica, sino la historia universal, nos enseña que el diezmo era una práctica de los pueblos. El pueblo persa, los medos, los caldeos, los sumarios, y Abraham también ya había entendido que de alguna forma se diezmaba, porque él no aprendió por medio de la ley, él no conocía la ley, no la conoció. Pero él entendió que siempre había que dar. Por lo tanto, ¿por qué Abraham dio? Él dio porque él sabía que este es un principio, el principio de dar. Entonces los pueblos, es muy común, de hecho, aún todavía hoy en día existen pueblos, tribus indígenas que adoran a los dioses, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del cielo. Y a veces piensan que cuando no llueve, ellos tienen que darle algo a esos dioses, porque quizás están molestos, quizás están enojados y tienen de alguna forma que compensar a Dios. Una pregunta: ¿quién le enseña a estos indígenas esos principios de dar? Aunque lo hacen erróneamente, ellos en su corazón tratan de agradar a quienes ellos llaman dioses por medio de dar. Entonces el dar, mis hermanos, es algo que prácticamente todo ser humano considera, siente y tiene en su corazón. Por eso responde de esta forma. Abraham entonces, conociendo al Dios verdadero, siendo Melquisedec un sacerdote del Dios Altísimo, él decidió entregar los diezmos de esa victoria, del botín. Decidió entregárselos a Melquisedec.
El diezmo es conocido como la entrega del 10% de las victorias o de las ganancias en el Antiguo Testamento. Y de igual forma, el diezmo debía ser entregado a los sacerdotes o a aquellos que representaba a lo divino en la tierra, como señal de agradecimiento. Todos los hombres entendieron este principio. Los hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, y ellos en sus victorias clamaban a Dios, Dios los ayudaba y ellos entonces entregaban a Dios de eso, porque ellos habían entendido la grandeza de poder dar, en este caso, dar al Señor. Entonces, mis hermanos, Dios estableció leyes a su pueblo Israel. Las estableció, nos recordamos en el monte Sinaí, cuando Moisés ya había sacado al pueblo. Bueno, no fue Moisés, fue Dios por medio de Moisés. Entonces ellos habían llegado al desierto y habían llegado a un monte conocido como el monte Sinaí. Dios le empezó a dar a Moisés las instrucciones, la ley. Dios estableció estas leyes. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Al menos quiero mencionarle 3 cosas que la palabra nos enseña que era el fin de la ley. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 19, la palabra nos dice lo siguiente, el apóstol Pablo enseñando a los hermanos en Galacia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. El apóstol Pablo directamente está hablando acerca de la salvación, no por obras, sino por la fe en Cristo. Pero él dice que los hombres no se salvan por la ley, sino por la fe en la gracia de Cristo, en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué fue la ley hecha, puesta? Fue añadida a causa de las transgresiones. Un ejemplo bastante sencillo en nuestro contexto. Todos los países hoy día se rigen por medio de leyes. Nuestro país tiene de igual forma leyes, por ejemplo, leyes de tránsito. Las leyes de tránsito no tienen el fin de que los conductores pues tengan que ganar muchas esquelas. El fin de la ley de tránsito es normar el flujo de los vehículos en la ciudad. Y cuando alguien rompe la ley, pues yo creo que conlleva castigo. De igual forma, Dios estableció la ley para que el pueblo fuera un pueblo ordenado, en primer lugar. Era para normar la actividad del pueblo, ya que hubiesen múltiples transgresiones. Analícenlo usted también en una empresa, ¿por qué existe un reglamento? Porque si no, la gente haría lo que quisiera. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, con respecto al diezmo, el diezmo no es algo que vino en ese momento cuando se instituyó la ley de Israel, no. El diezmo es algo que ya se manejaba, simplemente fue tomado para ser puesto ahí. ¿Con qué propósito? Ya lo vamos a ver. Pero en segundo lugar, ¿para qué sirve la ley? Para que el pueblo alabara correctamente a Dios. Dios en su ley le mostró al pueblo de Israel cómo él tenía que ser alabado. Le dio enseñanzas de todo tipo, al pie de la letra, cómo debían ser los sacrificios, que esa era la adoración y la alabanza que ellos daban constantemente. La tribu de Leví, tribu escogida para recibir los sacrificios, elevarlos delante de Dios. Ellos tenían una forma de cómo alabar correctamente a Dios. ¿Eso quiere decir de que el pueblo hubiera no sabido alabarle a Dios antes de la ley? Pues puede ser. Ellos tenían el deseo, pero Dios les mostró cómo hacerlo correctamente. En tercer lugar, la ley, ¿para qué sirvió? Para que el pueblo conociera a Dios. Hay algo que constantemente en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio es una frase que se repite, se repite, se repite. Por ejemplo, en Deuteronomio hay una frase: diezmarás irremisiblemente de todo lo que yo te diera. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová. Le voy a decir otra ley aterradora. Cuando un hijo sea rebelde, contumaz
y después de varias amonestaciones el hijo no responda, lo sacarás en público y lo apedrearás. ¿Para qué? Para que aprenda el pueblo a temer a Jehová. No vaya a ir ningún padre, ¿verdad? Después de ahora. Pero ¿cuál era el fin de la ley? El fin de la ley era llevar el corazón de los israelitas a Dios. Que el pueblo conociera la misericordia de Dios. A veces se ve como un Dios tirano, enojado en el Antiguo Testamento, pero la verdad no. Vemos un Dios lleno de amor y lleno de justicia. Pero él deseaba que el pueblo lo temiera a él. Por eso el fin, ¿para qué servía la ley? Para que el pueblo conociera a Dios, para que el pueblo temiera a Dios, es decir, que vivieran agradándole a Dios. Ese era el propósito de la ley. Fue puesta en ese tiempo de la historia bajo Moisés con estas características y con estos propósitos. De igual forma, mis hermanos, la práctica de dar al Señor, en este caso el diezmo fue parte de la ley. El diezmo estaba inmerso en toda la ley. Se tomó esta práctica ya utilizada con algunos fines, y deseo mencionarle por lo menos 3. En primer lugar, Dios le pidió al pueblo que ellos diezmaran de todo lo que ellos produjeran, para que el pueblo reconociera al dador de todas las cosas y que sus corazones no fueran engañados. Al entrar en la tierra prometida, mis hermanos, lo analizamos en la pasada ocasión, vimos de que la tierra fue repartida a las distintas tribus de acuerdo a su número. Si eran bastantes, ¿verdad? Se habían trabajado en esto de procrear niños. Si eran bastantes, recibían una tierra grande. Si eran menos, si eran pocos en número, recibían menos tierra. Entonces así las 12 tribus fueron ubicándose en la tierra de Israel, de acuerdo a ese proceso de equidad que Dios le dijo a Moisés que le enseñara a Josué. Y Josué repartió la tierra al pueblo de Israel de esta forma. Por lógica, nosotros concluimos de que aquella tribu que tenía más porción de tierra iba a tener más cultivos de la tierra. De igual forma, aquellos que tenían más espacio generalmente tenían más ganado, y ellos desarrollaban ovejas, vacas, y tenían muchas cosas que les pertenecían a ellos. ¿Por qué? Por la bendición de Dios que les había dado en la tierra prometida. Entonces Dios usó la figura del diezmo para el pueblo de Israel, para que el pueblo reconociera que Dios era el dador de las cosas. En ningún momento el diezmo fue puesto como algo pesado, como una carga, como una obligación, aún en el Antiguo Testamento y aún bajo la ley, sino fue puesto para aprender a temer a Dios, para que ellos nunca olvidaran: bueno, yo tengo esta papaya, uy, qué rico, tengo esta tremenda sandía, tengo todos estos frutos de la tierra, Dios me ha dado cientos de ovejas. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha entregado. Y ellos de corazón dispuesto, para que su corazón no los engañara, como quien dice: yo me esmeré en esta tierra, yo sembré, yo he trabajado, yo he hecho tantas cosas, hemos peleado contra los pueblos contrarios a nosotros, pero no era eso. La razón, el fin era para que el pueblo reconociera al dador de todas las cosas. En segundo lugar, ¿por qué se tomó el diezmo en la ley y se ubicó ahí? Para que el pueblo desarrollara el principio de dar. El pueblo, al ser un pueblo tan grande, de millones de personas, ya cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo se contaba por los millones. Y es normal que dentro de un grupo no se logre desarrollar estas cosas como eran el dar. Entonces, como esto de dar al Señor, de diezmar, era ya conocido de Abraham, conocido de Jacob, conocido de los pueblos,
Lo que Dios deseaba es que ellos desarrollaran esa capacidad de dar. También en el Antiguo Testamento, hermanos, no solo el diezmo representaba el 10%. El pueblo, al final de cuentas, al final de todas sus ganancias, terminaba dando alrededor de un 18 a un 19%. Pero el fin era ese, que ellos desarrollaran el poder dar a Dios, ayudar al prójimo. En la ley hay tantos apartados que hablan acerca de ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar aún al extranjero que anda en sus moradas, ayudar a aquellos que no tienen la misma capacidad económica. Y hay tantas ayudas que el Señor lo que quería era desarrollar esa capacidad de dar. Y en tercer lugar, el diezmo también fue puesto en la ley para que el pueblo se alegrara en Dios. Cuando llegaba la ocasión, cuando el pueblo se acercaba a donde estaba el tabernáculo, donde estaban los levitas para recibir el diezmo y los distintos sacrificios, dice la palabra de que ellos, al final de llevar eso, había una fiesta y duraba más de un día. Imagínense qué lindo. El deseo de Dios detrás de que el pueblo diera era que ellos se alegraran, que ellos tuvieran una gran fiesta. Y en parte de los sacrificios que ellos entregaban, una parte también era para ellos, después de entregarlo, para comer. Yo me imagino, hermano, si el Señor bendecía tanto al pueblo en Canaán, ¿se imaginaría usted esos cortes de carne? ¿Se imaginarían ustedes carne de altura? Sabroso, para festejar. Los noto motivados, de ahí las hermanas aquí tienen trabajo de regreso. O sea, la comida, ha tenido siempre dos sinónimos, a veces de excesos, pero también de alegría, de festejo. Ellos podían festejar con lo que ellos traían al Señor, y ese es el principio, esa es la realidad. Cuando damos al Señor, es sinónimo de alegría, es sinónimo de contentamiento, es sinónimo de fiesta. Como hablábamos el domingo pasado, cuando nosotros damos, es duro, ¿verdad? Cuando el Señor tal vez le pone a alguien, mira, ayuda a tu hermano, ayúdale, no sé, regálale un vehículo a tu hermano, y que nosotros podamos decir, mira, hermano, yo te voy a dar este vehículo porque Dios quiere, pero yo no quiero, pero te lo voy a dar porque Dios me pidió. Te voy a regalar esta moto, Dios puso en mi corazón que te la debo dar. Yo no te la quiero dar, pero te la voy a dar. No, dar es algo, una alegría, un festejo. Por estas razones, para estos fines, el diezmo estaba ahí ubicado en la ley. Ya analizamos y ya vimos que el diezmo no fue inventado para la ley, más bien fue algo ya conocido en ese tiempo, pero fue ubicado para la ley, para ayudar al pueblo de Israel, para que ellos pudieran desarrollarse en el dar. Creo que por esta ocasión, mis hermanos, solo lograremos ver el diezmo en el Antiguo Testamento, y la segunda parte de este tercer principio de la grandeza de dar al Señor, lo vamos a continuar. Vamos a analizar qué dijo el Señor Jesús y la iglesia dirigida por los apóstoles en el nuevo tiempo, que también ellos comentaron acerca de esto. Pero deseo llamar su atención a dos hombres del Antiguo Testamento que lograron diezmar. En primer lugar tenemos a Abraham allá en Génesis capítulo 14, versículo 17, donde la palabra del Señor nos dice que este hombre hizo lo siguiente. Cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Algo que me llama la atención son dos cosas. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban para bendecir al pueblo. Y este hombre llamado Melquisedec bendijo a Abraham. Porque esta es una realidad, hermanos. Los hijos de Dios son benditos por Dios. Y Abraham, dice la palabra, que él entregó los diezmos de todo. Veamos una referencia en el Nuevo Testamento a este pasaje y lo encontramos en Hebreos capítulo 7. El escritor de Hebreos, que a ciencia cierta los eruditos no saben quién fue, pero el escritor dice lo siguiente, capítulo 7 de Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Miren qué lindo lo que sigue hablando acerca de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. El escritor de Hebreos desea dejar en claro de que el Señor Jesús es el sumo sacerdote. El Señor Jesús, por medio de la historia y por medio del linaje de nuestro Señor, Él no vino de la tribu de Leví. El Señor Jesús vino de la tribu de Judá. Es decir, de que Él no pertenecía al sacerdocio en la tierra que Dios instituyó en los días de la ley para recibir los diezmos, sino que Jesús vino de la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec. Lo que quiere decir acá es de que los hijos de Aarón se convertían en los sumos sacerdotes, pero Jesús no era hijo, no era levita, no era hijo de Aarón, sino que él vino a ser considerado del orden de Melquisedec, es decir, de ese sacerdocio divino que Dios había plantado. Por eso Melquisedec es una tipología de Cristo, a quien Abraham entregó los diezmos a él, y vino a ser una tipología de Cristo, el Mesías, porque dice sin padre, sin madre, sin genealogía. No se nos dice absolutamente nada de Melquisedec, de su padre, de su madre. Eso quiere decir que él no venía de Aarón, él no, aún era antes de los días de Aarón, muchísimos años antes. O sea, él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesucristo, entonces, esa tipología nos enseña a nosotros que así como Abraham entendió y él dijo: de esta victoria tan grande yo entregaré a Dios porque Él me ha bendecido. Y un segundo ejemplo es este hombre llamado Jacob. Jacob, que es conocido es conocido por su nombre, como aquel que se mete en lo que no incumbe. Esa era la descripción de este hombre llamado Jacob. Y Jacob en el capítulo 28 de igual forma comprendió algo. Su nombre fue cambiado a Israel, padre de multitudes. Pero en el versículo 20 del capítulo 28 de Génesis dice la palabra: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De dónde aprendió Jacob a diezmar? ¿Fue bajo la ley? No. Jacob no conocía la ley y tampoco la conoció.
sobre ese principio de dar, de agradecimiento que ya había en su corazón, que él había aprendido de Abraham y de Isaac. Por lo tanto, hermanos, por esta ocasión vamos a llegar hasta acá. El punto era analizar el diezmo a la luz del Antiguo Testamento, y que tiene mucha injerencia en la ley, pero tiene más injerencia aún antes de la ley. Porque el principio en sí no es el diezmo, sino más bien es el dar. Y hermanos, como también lo mencioné el domingo pasado, a mí me duele mucho cuando hay hermanos que tienen deudas, que deben dinero. Exactamente, bueno, más que todo hay una razón, y es la falta de buena administración. Pero me duele porque a veces dicen, yo no puedo dar nada. Lo que recibo va todo para lo que yo debo pagar y tantas cosas. Y yo aun cuando analizamos en el Nuevo Testamento, aún la ley ahí, el pueblo estaba hecho para agradecer a Dios, para festejar, para poder dar y para poder compartir. Pero en algunos casos, el no dar, mis hermanos, y esto es triste, pero es la verdad. El no dar es prácticamente decirle, Dios, yo puedo, yo solo. Y yo he conseguido esto con mi esfuerzo. Yo he sudado la gota gorda y yo puedo manejar mi vida, yo puedo manejar mis finanzas. Por eso Dios quería que el pueblo diezmara, para que ellos reconocieran al dador de todas las cosas. Hermanos, detrás del dar hay tantos principios y poder espiritual, hay tanta fe ahí. Uno da por fe. Y no solamente hemos hablado estos 2 domingos ya acerca de dar económicamente. Hablamos acerca de dar nuestras capacidades, acerca de dar nuestros talentos, acerca de dar nuestro tiempo, acerca de dar lo que Dios nos ha dado. Y cuando nuestro corazón se cierra para el dar, es como que estamos diciendo, Dios, es por mí que esto lo he recibido. Por esa razón, no siempre, pero muchos no toman la prioridad, no le dan la prioridad a Dios y caemos en muchos errores. Por eso el principio, bueno, no principio, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, y gran bendición es la piedad acompañada de contentamiento. Y que el Señor nos ayude en estos últimos tiempos de la iglesia, porque hay tantos que dicen tantas cosas. Dios no nos ha hecho sus hijos para hacernos ricos, para que no nos falte, para tener nada de eso. Dios nos hizo sus hijos para que seamos testigos de Él, de poder, aleluya. Testigos en todo aspecto, testigos de la bendición de Él a nuestra vida, libertad del pecado, libertad para dar, ser dadivoso en todo aspecto, en toda área. Y ahí vemos la bendición de Dios. Ahí vemos cómo Dios, hermanos, provee. ¿Verdad? El dar no en sí consiste de un porcentaje. Porque a veces cuando ya el diezmo se pierde la mentalidad, uno puede pensar, ya lo di, así que mi compromiso con Dios ya estuvo. Qué triste. Detrás del dar no es esa la idea. Más bien, a veces muchos cristianos, tampoco estoy diciendo que todos los que estamos acá debemos hacerlo así. Hay muchos que aún entregan el 40% de lo que reciben, el 30%, porque así han decidido, porque así Dios los ha dirigido. De lo que reciben, Dios le pone, da aquí, bueno, ahí da aquí, en diversos lugares. Sobre todo, qué gran capacidad de gozarse en dar. Hermanos, la grandeza de dar. El primer principio, dar, es un sinónimo de equidad. Dios no pide lo que no tenemos, según como Dios nos haya prosperado.
En segundo lugar, hablamos de dar de todo corazón. Y en tercer lugar, no hemos finalizado, pero hemos hablado de dar al Señor. Y este tema, mis hermanos, es muy importante y también lo recalco. Yo creo que en los 4 años que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear a los jóvenes y de servirles a cada uno de ustedes, no recuerdo una vez que haya hablado de esto. Digo esto porque, acá en la iglesia no acostumbramos a hablar de esto seguido. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que el Espíritu pone en el corazón de un verdadero cristiano. No perseguimos absolutamente nada, más bien queremos hacer la voluntad de Dios. Pero, hermanos, para alcanzar las bendiciones del cielo, en este aspecto, es necesario dar. Es necesario dar. No deseo de ninguna forma manipular la mente de nadie, más bien deseo poner la palabra de Dios y que el Espíritu Santo juzgue en nuestros corazones qué es lo correcto. Y Él nos va a ayudar, pero por testimonio propio les puedo decir, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquel que da de todo lo recibido, Dios da, pero hasta que sobre y abunde. No damos para recibir de Dios, pero la verdad es el que da escasamente recibe. Esos principios no los podemos cambiar, son principios espirituales. Hermanos, sirvamos al Señor de todo corazón y en esta área del dar, que Él nos ayude a desarrollarnos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es tan agradable, tan justa, tan perfecta, Señor. Guía nuestro camino hacia ti y como el pueblo tú le enseñaste para que aprendan a temer a Dios.